fenotipo y el grado histológico. Posteriormente, alrededor del año 2000, comenzamos a hablar acerca de la clasificación molecular. Después del establecimiento de esta clasificación molecular, inicialmente el primer acercamiento fue a través de la búsqueda de los tipos de expresión génicas basadas en microarreglos, que era un tipo de prueba que se realizaba por biología molecular, y pues fue a partir de alrededor del año 2011 que comenzó a hacerse el reemplazo de la biología molecular a través de pruebas indirectas como es la inmunohistoquímica, ¿no? Entonces estos test moleculares fueron los que se establecieron a partir de estos años y pues a partir de este momento lo que refiere al establecimiento de estos tipos moleculares, sí se ha hecho además en conjunto con otro tipo de estudios más avanzados, como por ejemplo el Oncotype, el MAVAPRINT, el Prosigna, que no solamente hacen un estudio más minucioso acerca de las células neoplásicas, sino también que a través de esto se puede establecer el riesgo de metástasis posterior en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, en las últimas décadas, más bien, ya se ha avanzado incluso más allá de esto y hemos pasado no solamente al conocimiento para el tratamiento posterior de los tipos moleculares, sino se ha dado un gran avance en lo que es la inmunoterapia. Entonces, yo les decía la semana pasada que últimamente se ha puesto muy de moda, y eso es de la última década, de hacer la evaluación del infiltrado linfoide peri e intratumoral, y pues es que esta interacción entre el infiltrado linfoide y las células neoplásicas, y a través de esta interacción entre los ligandos de muerte celular, que son el PD1 y el PDL1, son los que han dado lugar a lo que actualmente es la inmunoterapia, con lo que es los blancos moleculares. De seguro esto van a profundizar un poco más a detalle sus profesores de oncología clínica, sí, pero si ustedes se dan cuenta, básicamente en cuanto a patología, el estudio de la biología molecular y la inmunohistoquímica son cruciales en el estudio del cáncer de mama, no solamente para el diagnóstico, el pronóstico, sino también para el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se realiza esta clasificación molecular? La clasificación molecular va a estar basada en los tipos de células. O sea, primero, para comprender la clasificación molecular, nosotros tenemos que comprender cómo es la estructura de un conducto normal. En un conducto normal, nosotros tenemos la membrana basal, las células mioepiteliales, las células vasoluminales o stem cells, o las que se encuentran entre estas, y las células luminales que se encuentran hacia la superficie, que son las células con expresión más madura, ¿no? Entonces, en este esquema nosotros podemos ver cómo las células progenitoras se van a ir diferenciando en los diferentes tipos entre mioepiteliales y células luminales, que son las que componen los conductos de la mama, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos este gradiente de maduración de las células, vamos a decir que aquellas células que se parecen a las células progenitoras, es decir, que son células inmaduras, van a ser células de tipo basal, ¿sí? Aquellas células que se encuentran hacia la luz van a ser células de tipo luminal, y aquellas células que se encuentran intermedias son estos progenitores tardíos, ¿sí? Los que pueden llegar a presentar estas mutaciones a nivel de este factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Que es el HER2, que es precisamente parte de esta familia, ¿no? Entonces, basado en esta explicación de cómo las células van madurando desde células más inmaduras, es que vamos a tener los diferentes tipos de tumores, aquellos que van a ser de tipo luminales, es decir, aquellos que van a ser mejor diferenciados y que se van a parecer a las células epiteliales más maduras y de superficie, aquellos intermedios que van a tener una apariencia similar a las progenitoras, y aquellas células que van a ser similares a las células progenitoras, e inclusive en algunas clasificaciones se incluyen las que son bajas en claudinas, sí, que son aquellas que efectivamente son muy parecidas a las células basales, ¿no? Entonces, básicamente a esto es a lo que se refiere la clasificación molecular. Y pues aquellas células que sean mejores diferenciadas van a ser células con la capacidad de producir hormonas, es decir, hormonas, más bien de presentar receptores de hormonas, por ejemplo, receptores de hormonas, receptores de progestágenos y receptores de estrógenos. Y aquellas que sean más inmaduras, pues son aquellas que van a acumular muchas mutaciones, y en específico algunas mutaciones que van a ser de especial interés.
¿no? Entonces, ¿para qué se realiza esta clasificación del cáncer de mama? Pues se realiza para obtener el diagnóstico naturalmente, para saber el pronóstico y la predicción de cómo es que estas células neoplásicas se van a comportar. La clasificación molecular va a dividir a los tumores en tumores luminales A y B, los tumores HER2 enriquecidos, es decir, aquellos que tienen mutaciones en la familia de los receptores de factores de crecimiento epidérmico, y aquellos sí que sean tan inmaduros que pues no expresen ninguna de estas moléculas, y pues se les denomina triple negativos. Y vemos cómo en estas curvas de supervivencia nosotros vemos cómo aquellas lesiones que son luminales van a tener mayor supervivencia que aquellas que son de tipo basales o de tipo triple negativo. Aquí vemos cómo son las tasas de o el tiempo, perdón, de metástasis a distancia que ocurre. Y fíjense cómo en el tiempo es mucho más tardado, digamos, de que ocurra metástasis en aquellos tumores que son de tipo luminales, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza esta clasificación molecular? Fíjense que nosotros hablamos de una clasificación molecular y sin embargo no hacemos estudios de biología molecular a todos los tumores de mama. Sin embargo, hacemos estudios de inmunohistoquímica. Los estudios de inmunohistoquímica son un método indirecto a través del cual nosotros vamos a poder estudiar la expresión final de estas alteraciones moleculares. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la inmunohistoquímica? Pues esto es un recuerdo muy básico, ¿sí? En el cual nosotros podemos ver que la inmunohistoquímica básicamente es la producción de un anticuerpo exógeno, sintético, ya sea producido por ratones, conejos, etcétera, ¿sí? Con la finalidad de que se una con un antígeno que se encuentra dentro de la célula. Este antígeno puede ser a nivel del núcleo, de la membrana, del citoplasma, o inclusive puede estar por fuera de la célula. Y pues lo que básicamente hacemos es tirarle un cromógeno, que en este caso es café, y vamos a observar si es que algo se expresa o no se expresa, ¿sí? Entonces, la aplicación de la inmunohistoquímica pues tiene diferentes usos. Uno de ellos es la clasificación para la biología molecular, y naturalmente, y en este contexto, es el uso de los blancos terapéuticos, ya que encontrar que se expresen ciertos receptores sí, va a hacer de que estas células sean susceptibles a que podamos utilizar bloqueantes de estos receptores, ¿no? Aparte, estos también nos van a proveer factores pronósticos y predictivos, nos van a ayudar a clasificar a las neoplasias, sobre todo cuando estas no son muy bien diferenciadas, y pues naturalmente también cuando estas se pueden encontrar en algunas metástasis, ¿no? Entonces, volviendo a cómo se realiza la clasificación molecular del cáncer de mama, pues tenemos que hacer primeramente la evaluación de todas estas. Nosotros sabemos que esta clasificación está basada en la expresión de receptores de estrógeno, de receptores de progesterona, de HER2 y también de algo muy importante que es el índice de proliferación celular, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúan los receptores de estrógeno y progesterona? Pues básicamente lo que nosotros hacemos es darle un porcentaje de positividad y también un nivel de intensidad. Vemos de que es muy importante dar el porcentaje porque, por ejemplo, en aquellos tumores en los cuales existe muy baja expresión de progesterona, estos pueden llegar a interpretarse como negativos. Fíjense cómo nosotros utilizamos estas tablitas para ver el porcentaje de positividad de las células neoplásicas y también la proporción en intensidad de cada una de las células neoplásicas. Y básicamente lo que hacemos es un cruce en la información entre el porcentaje y la intensidad de expresión, y se han utilizado diversos sistemas para que esto se pueda realizar en un reporte. En este caso, por ejemplo, les estoy mostrando el H-score, pero también se puede utilizar otro sistema como por ejemplo el OR. Ahora, el índice de proliferación celular o Ki67, que de seguro ustedes han escuchado ya en alguna otra plática de anatomía patológica, básicamente el índice de proliferación celular lo único que hace es medir cuánto está proliferando la célula, ya que se marca la célula con este marcador o se inmunoexpresa con este marcador, siempre y cuando la célula se encuentre en cualquier fase de la mitosis, excepto en la fase G0, es decir, G1, G2 y M son positivos para el índice de proliferación.
¿Y cómo evaluamos el índice de proliferación? Pues existen algunos puntos de corte. En épocas pasadas ocupábamos el 14%, el 20%, el 30% como puntos de corte para discriminar entre luminal A y luminal B. Actualmente solamente utilizamos alto y bajo. Con alto y bajo depende de la escuela de la que estemos hablando. En Bolivia básicamente ocupamos el sistema americano y nos basamos sobre todo en un punto de corte del 14% para saber si el índice de proliferación es alto o bajo. ¿De qué nos sirve esto? Pues una vez de que las células expresan receptores de estrógeno o progesterona y nosotros discriminamos el índice de proliferación como alto o bajo, entonces clasificaremos a estos tumores como luminales A o luminales B. ¿Sí? Entonces, no se recomienda un punto específico de corte para hablar de luminal A versus luminal B. Vemos, por ejemplo, en esta microfotografía con esta inmunomarcación por índice de proliferación celular Ki67, en el cual vemos algo que se denomina variabilidad o heterogeneidad tumoral. Vean que si yo pincharía aquí y vería nada más estas células, podría decir índice de proliferación bajo. Si pincharía acá, podría decir índice de proliferación intermedio y si pincharía por acá, diría índice de proliferación alto. Es decir, que para que nosotros podamos evaluar a cabalidad el índice de proliferación se necesita un muestreo adecuado o la evaluación de la pieza quirúrgica completa. Por lo tanto, se ha optado por no utilizar un punto de corte en porcentaje, sino utilizar lo que es el alto y el bajo. ¿Sí? Inclusive se han hecho algunos métodos por análisis digitales de imágenes para que nosotros podamos hacer verdaderas curvas y dar una objetividad a este índice de proliferación muy alto o muy bajo para poder discriminar. ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues naturalmente el tratamiento. Discriminar entre un carcinoma luminal A versus un luminal B, estamos clasificando y estamos tratando a una paciente de diferente manera. ¿Cómo se evalúa el HER2? El HER2 lo que se evalúa es la sobreexpresión y lo que se evalúa en relación a la sobreexpresión es en la membrana. Nosotros sabemos que el HER2 es una proteína que es miembro de la familia de los factores del receptor de factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Y es algo que se evalúa a nivel de la membrana. Esta tabla que les presento es cómo se evalúan los niveles de intensidad en el HER2. Vean cómo en el score 0 no se observa ninguna tinción. En el score 1 es una tinción débil, aunque una tinción débil discontinua en más del 10% de las células. El score 2 es un porcentaje intermedio que varía entre el más y el menos 10% dependiendo de la intensidad, pero es una intensidad discontinua. Y la más fácil de diagnosticar es pues el HER2 positivo con 3 cruces. Es una tinción membranosa, lineal en más del 10% de las células que estamos evaluando. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues solamente se supone que reciben tratamiento aquellos que son HER2 positivo con 3 cruces. Aquellos que son HER2 positivos con 2 cruces nada más se denominan indeterminados y pasan a un estudio adicional que es con biología molecular, que se denomina hibridación in situ. En este caso estamos observando microfotografías de una hibridación in situ por fluorescencia, en la cual estamos observando cómo es que las ondas expresan una mayor cantidad de HER2 en relación al número de copias, es decir, existe una proporción inadecuada en el número de copias por receptor. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que se hace es acoplar esta sobreexpresión en estas tablas para que nosotros podamos interpretar la verdadera sobreexpresión o la verdadera amplificación del HER2. ¿Sí? Sin embargo, esto que yo les comento, ¿sí? Esta guía es del año 2020. Vean cómo para el año 2023, ¿sí? Esta de acá, esto es algo que ha salido este año, ¿sí? Y vean cómo realmente la medicina cambia, realmente la medicina avanza
Y vean cómo, por ejemplo, ahora en la interpretación en cuanto al HER2, esto es lo último que se está atendiendo. Fíjense cómo en relación al puntaje, incluso aquellos que sean débiles o con inmunoexpresiones menores o que correspondan a este tipo de expresión o inclusive al HER2 sí, indeterminado, son diagnosticados como HER2 bajo, HER2 ultra bajo, y esto es importante porque aquellos que sean diagnosticados como HER2 bajo o ultra bajo todavía son susceptibles al tratamiento con el blanco molecular, algo que no era posible con esto de acá. Antes solamente aquellos que eran con un score 3 positivo eran los que recibían tratamiento. Y fíjense cómo en la actualidad más bien a lo que se tiende es a que con puntajes inclusive menores se está empezando a dar el tratamiento, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ninguna clasificación es ninguna clasificación es estática, ninguna de estas es no cambiable, ¿no? Entonces, algunas características de los tumores luminal A va a ser aquellos que expresen, van a ser estos tumores que expresen receptores de estrógeno, receptores de progesterona, característicamente son HER2 negativo, y ven como el índice de proliferación celular es bajito, usualmente es menos del 14%. Este tipo de tumores se dan en mujeres mayores, aproximadamente entre la quinta, sexta década de la vida, y pues como íbamos hablando la semana pasada, o perdón, la clase pasada, decíamos de que este tipo de tumores podían tener alteraciones, sobre todo en la vía del inositol trifosfato, que es la que la caracteriza más del 70%. ¿Cómo es la supervivencia? Usualmente es buena a intermedia, en muy pocos casos es pobre. Sí, usualmente histológicamente corresponden a grados de tumor bajito, entre 1 y 2. Los luminal B, si bien también tienen mutaciones del inositol trifosfato, también tienen en mayor cuantía mutaciones de P53 y habitualmente están relacionados con mutaciones de BRCA, sobre todo BRCA2. Estos se expresan tanto receptores de estrógeno como progesterona, pero fíjense cómo los receptores de progesterona son bajitos en este caso y característicamente el índice de proliferación celular es alto. Los luminal B, a su vez, se van a dividir en aquellos que no expresan HER2 y aquellos que sí lo expresan y se van a diagnosticar de esa manera, luminal B, HER2 enriquecido o HER2 negativo. ¿Cómo es la supervivencia? Es intermedia a pobre y vean cómo varía entre los luminal A. Usualmente este tipo de lesiones se tratan también de una manera diferente ya que el índice de proliferación celular es elevado, por lo tanto son susceptibles a otras terapias. ¿Sí? El HER2 enriquecido, si son tumores que van a corresponder a grados histológicos más elevados, si son característicamente negativos para los receptores de estrógeno y progesterona, son, como dice su nombre, enriquecidos o positivos para HER2 y van a tener el índice de proliferación muy elevado. Estos muy habitualmente están relacionados con mutaciones del P53 y pues tienen peor pronóstico solamente debido al grado histológico y a todas estas alteraciones, ¿no? Ahora, en cuanto a los triple negativos, estos son tumores que no van a expresar ninguno de los otros receptores, pero van a tener índices de proliferación elevados. ¿Sí? Este tipo de tumores no van a ser hormonodependientes y por lo tanto no van a ser susceptibles a este tipo de tratamiento. ¿Sí? Y más bien como no expresan ninguno de estos, pues estas son lesiones quimiosensibles, por lo tanto el tratamiento también es diferente. ¿Cómo es su supervivencia? Usualmente es muy baja y su pronóstico es muy pobre. ¿Listo? En anteriores clasificaciones se hablaba mucho acerca del triple negativo versus el basalike. ¿Sí? Es muy importante que nosotros podamos definir qué es un triple negativo versus un basalike. Ambos son lesiones muy parecidas, pero no son sinónimas. Tenemos que recordar, ¿sí?, de que nosotros al hacer inmunohistoquímica, que es un estudio indirecto para la evaluación de los receptores, ¿sí?, estos marcadores de inmunohistoquímica pueden ser interpretados como falsamente negativos. Entonces, existe un porcentaje de aquellos que sean triple negativos que pueden caer dentro de este grupo. ¿Sí? También es muy importante, como les comentaba anteriormente, ¿sí?, hacer una evaluación de diferentes áreas de los tumores, ya que existe la heterogeneidad tumoral. ¿Sí?
Entonces, por lo tanto, se ha visto que en cuanto a la expresión génica versus la inmunohistoquímica de genes relacionados, puede haber cierta discrepancia. Por lo tanto, se ha observado que triple negativo versus basal-like no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, un triple negativo de tipo basal, como les decía en un inicio de la clase, es un tipo de tumor, ¿sí?, de que no expresa ninguno de estos marcadores, ¿sí?, ya que es una célula más bien que se parece a algo inmaduro de tipo progenitor, es decir, de tipo basal. ¿Sí? Usualmente son grados histológicos elevados, ¿sí?, tienen una alta tasa de metástasis, usualmente tienen una arquitectura sólida, es decir, no forman túbulos, es decir, no se diferencian hacia lo que sería una mama normal, ¿sí? Usualmente son de bordes empujantes y habitualmente estos están relacionados con abundante infiltrado linfoide, como por ejemplo en el tipo de carcinomas medulares, ¿sí? En cambio, hay que contrastarlo con este otro, que son los triple negativos de tipo bajos en claudina. Estos otros, si bien tienen una baja expresión de genes implicados en la unión y adhesión celular, así como todas estas de acá, tienen una alta expresión de linfocitos y además de células endoteliales. El pronóstico de este tipo de lesiones es similar a la anterior que les decía, sí, pero un poco mejor a esas. Es decir, se parecen un poco más a las de tipo luminales. Ok, ahora cuando avanzamos un poco más en la medicina, y esto es algo que ya no menciona en su libro, pero pues vale la pena que yo se los comente. ¿Sí? Como les decía, últimamente se ha tomado mucha relevancia, se le ha dado más realce a lo que es el infiltrado linfoide en el cáncer de mama. ¿Sí? Inclusive, inicialmente nosotros veíamos si es que había que evaluar el infiltrado linfoide dentro de las células tumorales, si es que había que evaluarlo alrededor de las células tumorales, ¿sí? Y más bien lo que se ha observado es que no importa la localización de la evaluación, sino que este infiltrado sea de tipo CD8 y CD3, es decir, que sea de tipo citotóxico. Sí, esto es observado de que probablemente tenga un impacto en el pronóstico, en la supervivencia y probablemente también en el periodo libre, en periodos más abundantes libres de enfermedad. ¿Sí? Entonces, en relación a los anticuerpos PD1 y PDL1, nosotros sabemos de que estos son ligandos de muerte celular, es decir, que eso, tienen que ver en la interacción entre las células linfoides y las células neoplásicas. ¿Sí? Entonces, esta interacción entre las células linfoides y neoplásicas van a predecir cómo es que nuestro cuerpo está reaccionando contra las células neoplásicas. ¿Sí? Y es que la interacción de estos ligandos es un regulador a la baja de la respuesta inmune. Es decir, que mientras más nosotros lo encontremos, vamos a ver de que existe una regulación, ¿cómo se dice? Una respuesta menor de nuestro sistema inmune contra las células tumorales. Por lo tanto, si se ha visto de que el hecho de bloquear esta vía, se ha encontrado de que este bloqueo va a ser un blanco molecular en el tratamiento de cáncer de mama. ¿Sí? Por mucho tiempo se ha estado discutiendo qué tipo de anticuerpos y cómo es que se evalúa, ¿sí?, esta respuesta del PD1 y el PDL1. Existen diferentes clonas, diferentes anticuerpos y diferentes maneras de poder evaluar, ¿sí?, esto dentro de las células neoplásicas. ¿Sí? Se ha visto de que existen algunas clonas, como por ejemplo esta que nos ofrece Roche, ¿sí?, en la cual lo que se hace es evaluar las células neoplásicas si es que estas expresan estos ligandos de muerte celular. ¿Sí? Otras clonas en las cuales se evalúan no solamente las células neoplásicas, sino también el infiltrado linfoide. Y pues básicamente lo que se hace es que si se encuentra en un promedio de más del 10%, o perdón, o igual del 10% o más o igual del 50%, ¿sí?, es que se va a poder utilizar el tratamiento blanco molecular, ¿sí?, con medicamentos como por ejemplo el prembolizumab o la tezolizumab. ¿Sí? Entonces, hacia esto es a la inmunoterapia es a lo que está apuntando la medicina actualmente. Ok,
Entonces, luego de que nosotros realizamos el tratamiento, ya sea con bloqueadores hormonales, con quimioterapia, con inmunoterapia, otras cosas que también se evalúan desde el punto de vista patológico es la respuesta al tratamiento. La respuesta al tratamiento es algo también muy importante. Esta es la superficie de corte macroscópica de una mama posadyuvancia y vean cómo realmente ya no se identifica tumor. ¿Sí? Estas son áreas irregulares que corresponden a tejido fibroso. Básicamente lo que nosotros hacemos es un muestreo secuencial a manera de mapeo de todo el corte de la mama y lo que observamos en la microscopía pues son diversos hallazgos, desde áreas en las que podemos observar todavía células neoplásicas abundantes o también áreas en las que observamos abundante tejido fibroso y células neoplásicas dispersas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos a la hora de evaluar la carga tumoral residual, existen diferentes formas de poder evaluar esta respuesta post-tratamiento. Una de ellas es esta que se ocupa mucho en nuestro medio, que es el calculador de la carga tumoral residual. Esto es una propuesta hecha por el Centro de Cáncer del MD Anderson en Estados Unidos, en el cual básicamente nosotros evaluamos el hecho tumoral y también el porcentaje de células positivas, el componente in situ residual y el número de ganglios linfáticos positivos. Entonces, como ustedes podrán evidenciar, toda la evaluación del cáncer de mama desde el punto de vista de la patología, la oncología quirúrgica y la oncología clínica, sí es bastante complejo en el sentido de que todos los factores de los que yo les he hablado en relación a cáncer de mama, es decir, grado histológico, tipo histológico, infiltrado linfoide, permeación linfovascular, clasificación molecular, inmunohistoquímica, índice de proliferación celular, ¿sí? Son pautas que nos van a hablar, ¿sí? Acerca de cómo es que este tumor se va a comportar con los pacientes, ¿sí? Y cómo es que va a tener resultado el tratamiento sobre las células neoplásicas. Ok, entonces hasta acá es lo que corresponde a cáncer de mama y vamos a pasar brevemente a hablar de un tipo de lesiones que se denominan lesiones fibroepiteliales, que son otras lesiones, sí, que son relativamente frecuentes en patología mamaria. Una de ellas es una lesión benigna que se denomina fibroadenoma. Sí, esta lesión es más frecuente entre la segunda y la tercera década de la vida, es decir, en mujeres jóvenes. Y pues característicamente esta lesión puede ser diagnosticada por estudios de imagen como una lesión de bordes bien definidos, habitualmente es hipoecogénica y vean cómo en la macroscopía desde la superficie de cortes de bordes lobulados, inclusive retraídos, es una lesión homogénea y habitualmente es pequeña. ¿Cuán pequeña? Al menos de 5 centímetros. Cuando es una lesión más grande, pues estamos hablando de un fibroadenoma gigante. ¿Sí? Las lesiones fibroepiteliales tienen lugar a nivel del tejido estromal peri o intralobular. ¿Sí? Este tejido estromal es el que básicamente prolifera y prolifera tanto, sí, que lo que hace es dilatar los conductos, sí, y los puede o dilatar como lo que estamos observando acá o también colapsar como estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, ven cómo las lesiones fibroepiteliales son lesiones que se caracterizan por un componente fibroso y un componente epitelial. ¿Sí? En el caso del fibroadenoma, usualmente son lesiones hipocelulares, como podemos observar acá. En algunas ocasiones, estos fibroadenomas pueden tener proliferaciones del epitelio que los compone. Estas proliferaciones, dependiendo de cómo se observen, le van a dar el denominativo de fibroadenoma complejo. Y vean como, por ejemplo, en este fibroadenoma existe un foco de hiperplasia ductal atípica, ¿sí? Lo cual hace que se denomine como un fibroadenoma complejo. ¿Sí? Lo más frecuente es que estas lesiones de tipo fibroepitelial, ¿sí? Se malignicen hacia su componente estromal, es decir, hacia un sarcoma y no hacia un carcinoma. Sin embargo, cualquiera de las dos puede ocurrir, aunque muy frecuente, muy poco frecuente. ¿Sí?
Las lesiones fibroepiteliales de tipo tumor filodes se van a contrastar con las anteriores, o sea, se parecen porque ambas son también, o esta también es del estroma, del estroma intralobular, ¿sí? Y se diferencian porque estas son habitualmente lesiones un poco más grandes, más de 5 centímetros. ¿Sí? Y estas lesiones impresionan desde los estudios de imagen. Son lesiones que incluso desde los estudios de imagen pueden llegar a presentar zonas de apariencia vacía o inclusive zonas de apariencia quística que correlacionan con los espacios a manera de grietas que presentan en la macroscopía. Entonces, vean cómo en la superficie de corte de esta lesión, ¿sí? Esta es una lesión de bordes bien definidos. Usualmente es una lesión no encapsulada, pero de bordes bien definidos o de bordes empujantes. Vean cómo a diferencia del carcinoma que infiltraba el tejido subyacente, en este caso el tumor empuja el parénquima mamario residual y vean cómo conforma estas estructuras a manera de grietas entre estas lobulaciones. Y estas estructuras a manera de grietas corresponden a estas estructuras foliáceas que son características en la microscopía. ¿Sí? Vean que a diferencia de los fibroadenomas, ¿sí? Los tumores filodes básicamente es como si el estroma creciera tanto que empuja el componente epitelial. ¿Sí? Es habitual que en los tumores filodes exista una hipercelularidad en relación a los fibroadenomas. Habitualmente podemos encontrar también figuras de mitosis, como por ejemplo esta que estamos observando acá. ¿Sí? Usualmente tienen una zona de cambio que se encuentra por debajo del epitelio, ¿sí? Y que es la zona en la que más frecuentemente observamos proliferación celular. Los tumores filodes, como dice su nombre, es una lesión que no se describe en sí como benigna o como maligna, sino es un continuo de lesiones que varía entre lesiones benignas, limítrofes o malignas. Y ven cómo existen diferentes parámetros para poder discriminar estos tipos. Por ejemplo, el tumor filodes benigno van a ser lesiones usualmente más pequeñas, de bordes bien definidos, no tienen usualmente elementos heterólogos, ¿sí? Y usualmente tienen un recuento mitósico muy bajito. Vean cómo se contrasta con los tumores filodes malignos, que más se van a parecer a un sarcoma, por cierto, ¿sí? Y que son lesiones con frecuentes figuras de mitosis, pueden tener infiltración en tejido subyacente. Si son lesiones que son usualmente poco definidas, es decir, de verdad se parecen mucho más a un sarcoma, y los tumores limítrofes van a ser aquellos sí que se encuentren entre un punto intermedio entre benigno y maligno. A veces clasificar un tumor filodes puede llegar a ser un poco complicado, entonces lo que nosotros hacemos es ceñirnos hacia los parámetros histológicos para poder clasificarlo lo más adecuado. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer a esta lesión y clasificarla adecuadamente, ya sea por biopsia o también ya sea por biopsia, por punción o ya sea en el estudio definitivo? Es el hecho de que a diferencia de los carcinomas, como este es un sarcoma, su forma de diseminación en el caso de que sea maligno, es diferente. Sí, usualmente las lesiones mesenquimatosas tienen una diseminación hematógena no linfoide, ¿sí? Y eso marca una pauta de diferencia muy importante, ya que las lesiones que son, por ejemplo, un tumor filodes maligno, va a ser más frecuente que haga una metástasis en órganos que en ganglios linfáticos. Por lo tanto, el manejo va a ser diferente. Un carcinoma se tratará con linfadenectomía de la axila y un tumor filodes no es necesario que se realice este tipo de cirugía, ¿sí? Al tratarse de una lesión de estirpe mesenquimatosa, es muy importante el tipo de márgenes que se le da a este tipo de lesión, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que nosotros reportamos también tiene que ver con los márgenes quirúrgicos de esta lesión. Entonces, si nosotros conocemos el tipo histológico, también vamos a saber cuál es el manejo y cuál es el pronóstico de este tipo de lesiones. ¿Listo? Ok, entonces aquí concluimos con lo que es el capítulo de glándula mamaria y vamos a continuar la siguiente semana con piel. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos la siguiente semana entonces. Hasta luego.